Buenas noches, profesora y compañeros. Para el desarrollo de la tarea final de la asignatura de Análisis de la Educación Universitaria, el Grupo 1 ha considerado abordar el tema Problemas y retos de la Universidad Peruana. Para esta entrevista contamos con la participación del Dr. Francisco Javier Wong Cabanillas, doctor en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor y magíster en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es docente principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es autor de diversos textos de investigación científica, docente de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas de nuestro país. Ha ocupado cargos de jefe de Oficina General de Cooperación y Relaciones Institucionales, asesor de la Oficina Central de Admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es director general de Responsabilidad Social de la Universidad Mayor de San Marcos desde este año. A continuación doy pase a mi compañero Aaron Bautista para que empiece con la entrevista. Gracias, doctor Wong. Encantado, doctor. Doctor, muy buenas noches. Se le agradece la participación de antemano. Y ahora vamos a hacer una ronda de preguntas para iniciar la entrevista. Van a ser 5. La primera pregunta es, ¿qué problemas generales presenta la Universidad Peruana? Ok, primero, muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. El responder la problemática general o los problemas generales que tiene la Universidad Peruana, o sea, podríamos empezar con una evolución o desarrollo de la misma universidad, en este caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que hay algunos documentos de nuestra propia universidad y de otros que han investigado sobre tal, y que arrastramos o continuamos con el presente, ¿no? Pero para ser más específico, diríamos, o nos concentraríamos en 5 problemas, ¿no? Es la gestión, o sea, interna de las propias autoridades. No todos estamos suficientemente preparados para ello, que no solamente tiene la universidad, los hospitales públicos también tienen el problema de la gestión, ¿no? Entonces hay una debilidad que se refleja también en la universidad. El segundo problema es el problema del presupuesto, la insuficiencia del presupuesto, que está acompañado con este proceso de y que significa la asignación del presupuesto para nuestra universidad, ¿no? Estoy refiriendo específicamente a la universidad pública. El tercer elemento problemático es el marco legal. O sea, podemos hacer tan histórico de que las leyes, o las leyes universitarias se promulgan cada cierto tiempo del compás de los ritmos más políticos que las necesidades que tiene la sociedad misma, ¿no? Y en esas modificaciones provocan insuficiencias para el presupuesto y la gestión. El marco legal es algo que debe ser superado. Hay un desequilibrio entre lo que es la universidad pública con la universidad privada, ¿cierto? En los propios dispositivos o artículos que tiene la actual ley universitaria, por ejemplo. Pero a la universidad se arriba, o los jóvenes se arriban a esta universidad en general, con las tasas y deficiencias de la educación básica. Entonces, hay un enlace formal, y ese enlace informal son las llamadas academias preuniversitarias, ¿no? En otros países está el bachillerato, ¿no? Que es el filtro que yo creo formal o institucional que la universidad, que la educación peruana debe tener para el ingreso a la universidad. Además de que hay un pensamiento muy generalizado en el Perú de que el éxito de la persona, del individuo, del ciudadano, es la universidad, cuando hay múltiples alternativas del éxito, ¿no? Entendido el éxito como la satisfacción personal y no solamente una satisfacción económica.
Y un último punto de problema puede ser, a veces, o quizás, ¿no es cierto?, de manera regular, hay una desunión, ¿no es cierto?, entre la formación profesional y científica trabajada en la universidad con las necesidades del desarrollo económico o social que tiene el país, ¿no? A veces no comulgamos las exigencias que tiene la empresa peruana o la empresa moderna con la propia formación, ¿no? O nos formamos muy generalmente en generalidades y con muy poca práctica en función de las necesidades de la empresa, o nosotros en algunos aspectos tenemos mucho nivel, digamos, teórica, entre comillas, para la implementación de políticas claras para algunas actividades empresariales. Eso demuestra una desunión entre lo que es el desarrollo socioeconómico con las actividades académicas, ¿no? Creo que en esos 5 aspectos podríamos resumir los problemas generales que tiene la universidad. Gestión, para resumir, gestión, presupuesto, marco legal, educación básica y el desarrollo y crecimiento económico del Perú, ¿no?, del país. Más o menos Doctor, podríamos resumirlo en la primera pregunta. perfecto, doctor. Y en base a estos problemas, o a estos problemas que usted menciona, la segunda pregunta podría ser, pues, ¿no? ¿Qué hacen las autoridades gubernamentales al respecto? Entendiendo 2 niveles de gobierno, separemos a nivel del Ejecutivo y nivel del Legislativo. Digamos, a nivel del Ejecutivo, yo creo que es en los sucesivos gobiernos hay una falta de comprensión de lo vital que es la ciencia y tecnología para el desarrollo del país. A pesar que eso es algo obvio, demostrado, ¿no es cierto? Y hay incluso una cita de Albert Einstein que señala que el país que solamente explota su materia prima seguirá siendo pobre, y mientras que el país que desarrolla ciencia y tecnología tendrá un proceso de enriquecimiento, ¿no? Pero no solamente es lo dicho por Einstein, sino la propia realidad, ¿no?, lo que nos evidencia esa forma. Entonces no se comprende ese detalle. No debe ser una discusión política la creación, por ejemplo, de un ministerio de ciencia y tecnología, pero es una discusión política, ¿no?, lamentablemente. Un segundo aspecto es la ausencia de cuadros académicos y científicos en el nivel de decisiones del Ejecutivo, ¿no? Con todo el respeto, quizás el único científico en los últimos gobiernos ha sido un doctor en física, ¿no es cierto?, que estuvo temporalmente y tampoco estaba adecuadamente ubicado en un ministerio como es el doctor Modesto Montoya, ¿no? Y un tercer aspecto a nivel ejecutivo es una visión de corto plazo, ¿no? O sea, los gobiernos en general no han tenido una visión de mediano y mucho menos de largo plazo. Simplemente están para resolver los problemas existentes o para otras razones poco santas, ¿no? Razones poco santas. A nivel de legislativo, ¿no es cierto?, los dispositivos que se impulsan a nivel de la educación no propenden una educación de calidad en las universidades públicas, ¿no? También a nivel legislativo hay una ausencia de cuadros académicos y científicos, ¿no? O predominan los amigos del derecho, que tienen toda la razón del mundo, o los cuadros economistas, pero académicos propiamente es muy difícil encontrar, y con cualidades de gestión, ¿no? Y un tercer aspecto a nivel del legislativo es que es lógico que si ascienden al legislativo en determinadas condiciones, lamentablemente esas condiciones son para intereses privados o de grupo, ¿no?, y no para el desarrollo, en este caso, de una universidad científica. Bueno, esos son en general lo que podemos señalar sobre qué hacen las autoridades gubernamentales, ¿no?
Muy interesante, doctor, al darle un punto de vista no tanto a nivel legislativo y ejecutivo, ¿no? Respecto a qué es lo que deberían hacer, ¿no? O que están haciendo en realidad, ¿no? Ahora bien, como tercer punto, y si bien es cierto, es un tema que aún continúa, la pandemia del coronavirus, ¿no? Una pregunta que nos podríamos hacer como tercer punto podría ser, ¿qué hicieron las instituciones educativas para afrontarla? Ah, bueno, lo hemos vivido en carne propia, ¿no es cierto? Y permítame solamente centrarlo en mi apreciación en la universidad, ¿no? En San Marcos. Eh, o sea, se demostró que cada institución universitaria hizo lo que pudo, o sea, constatándose la carencia de un organismo, una institución líder para que centralizara propuestas de la universidad. Estuvimos totalmente desconectados con todo con el resto de universidades o con los organismos a nivel de ejecutivo. No nos poníamos de acuerdo en una serie de normas, o las normas preestablecidas eran pues contradictorias. Solamente por mencionar un ejemplo. En la ley anterior, o la ley vigente, perdón, universitaria, decía que poco menos que era de mala calidad tener un grado académico obtenido a nivel virtual, ¿no? Bueno, toda la universidad tuvo que adecuarse al proceso virtual, a una educación virtual. Y los propios organismos del Ejecutivo tuvieron que adaptar esas normas, ¿no? Bueno, a modo de ejemplo. Luego, entiendo que muchas universidades incluso no lograron tener en el primer año las clases con regularidad. Quizás la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una de las pocas que a la fecha, ya entrando al tercer año de la pandemia, hemos sostenido 6 semestres académicos. Un desfase de mes a un mes y medio, pero anualmente hemos hecho los 2 semestres académicos. Este es un logro como institución, como San Marcos, que lo venimos trabajando desde el año 1995 aproximadamente. San Marcos a la fecha no pierde ningún semestre. O sea, y eso yo creo que es sumamente importante. Bueno, hay facultades que tienen un régimen anual, tampoco se ha perdido, ¿no? En fin, no conozco, ¿no es cierto?, en detalle si hay otra universidad que tenga esta característica, ¿no? Algo que hay que reconocer, sin falsa modestia, es que todos los profesores, a nivel de profesores, personal administrativo, los propios estudiantes, hicimos el máximo esfuerzo para, en un primer momento, autocapacitarnos, perdón, autocapacitarnos para la enseñanza virtual y paulatinamente a la universidad, o sea, con los recursos que teníamos, ¿no? Y poco a poco después la universidad nos proporcionó los procesos de capacitación, algunas herramientas, algunas eh, técnicas, ¿no es cierto?, para el manejo de la enseñanza virtual. Yo creo que eh, se antepuso el esfuerzo de parte de nosotros, de docentes, para este esfuerzo, ¿no? Y eso permitió que, como digo, no perdiéramos en ningún semestre. A pesar que el porcentaje de deserción o de no matriculados se incrementó, ¿no? Según los sondeos y la información que hay de la estadística universitaria, se incrementó un porcentaje importante, ¿no? La ausencia de un número importante de jóvenes, ¿no?, que no pudieron matricularse. Por supuesto, también es de lamentar el número de fallecidos a nivel de tanto de docentes como de estudiantes como administrativos, ¿no? Como parte de un cuarto de millón de compatriotas que lamentablemente hemos perdido. La universidad también ha perdido un número importante de docentes, ¿no?, tanto activos como también cesantes, ¿no?, que es cuestión de lamentar. Pero frente a esas situaciones hemos continuado, ¿no? Creo que nuestros maestros
nos estaría motivando a que hay que seguir, ¿no es cierto?, a pesar de esta situación terrible. San Marcos en otros momentos de desastre, impulsó siempre la continuidad académica, ¿no? Se recuerda la época de la invasión de la tropa chilena, ¿no es cierto? San Marcos hizo el esfuerzo de continuar sus estudios, ¿no?, de todas las actividades académicas. Bueno, eso es con respecto a lo que estamos viviendo, porque todavía no hemos superado este proceso de pandemia, ¿no? Sí, doctor. Ante estas problemáticas, ¿no? Podemos plantearnos como una cuarta pregunta, ¿no? ¿Qué retos tiene la universidad peruana? Bueno, acá voy a abusar de la misión que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos enarbola, y creo que podemos hacer extensivo a todas las universidades, sobre todo públicas, ¿no? Que debemos trabajar una universidad autónoma y democrática que genere y difunda conocimiento científico, tecnológico y humanístico, que se comprometa con el desarrollo sostenible del país, la protección del medio ambiente, que forme profesionales líderes, investigadores competentes, responsables, con valores y respetuosos de la diversidad cultural peruana, promotora de nuestra identidad, de cultura de calidad, de excelencia y responsabilidad social. De manera resumida, lo que hemos señalado como misión de la Universidad de San Marcos. Ok, profesor. Y como la última o quinta pregunta, desde su perspectiva docente y definitivamente de gestión, ¿cómo usted contribuye a la mejora de la calidad educativa? A ver, en lo personal, yo voy a comentarles un cambio de hace algunos años de dos verbos que uno utiliza cotidianamente. Uno dice, hay que escribir, ¿no es cierto? Escribir, llámese artículos, monografías, etc. En vez de escribir, ahora el verbo que utilizo es publicar. Desde el pregrado, en cualquier número, si es primero, segundo, hasta el 10º semestre, yo les pido que publiquen, porque publicar significa escribir y buscar el esfuerzo de publicar o buscar en la web, en una revista, o formatearlo para un libro, ¿no? Entonces la consigna es, en vez de escribir, ahora es publicar. Y el segundo verbo que estoy cambiando es, antes yo les decía, hay que estudiar a los jóvenes. No, ahora les digo, hay que investigar. ¿Por qué? Porque el verbo investigar también incluye el estudio, ¿no? Entonces, la investigación no debe estar solamente cuando te enseñen un curso de taller, tiene que ser desde un inicio. Ni bien entre el joven a la universidad, debe hacerse la investigación, ¿no? Y eso va a significar, ¿no es cierto?, un poco leyendo o parafraseando lo que es la visión de nuestra universidad. Por eso debemos ser un referente nacional e internacional en la educación de calidad, y eso se refleja en las publicaciones, ¿no? Y la investigación debe ser, repitiendo, humanística, científica y tecnológica, con lo que se llama la excelencia académica, ¿no es cierto?, comprometida con el desarrollo humano y sostenible. Y debemos ser líderes en la promoción de la creación cultural y artística. Entonces, solamente con una final, las olimpiadas universitarias que se organizaban cada cierto tiempo, que ahora por la pandemia se ha interrumpido, la Universidad Nacional de San Marcos obtenía los primeros puestos. O sea, a pesar de todas sus limitaciones presupuestales, la masividad y perseverancia de importantes grupos de estudiantes y el apoyo de algunos importantes grupos de docentes y administrativos ¿no? Se logra estos éxitos deportivos, ¿no? En algún momento se creó una escuela profesional que se llama danza, ¿no?
por ahí en alguna autoridad pensó que no era necesario tener esa carrera profesional. Yo creo que no solamente hay que tener danza como carrera, sino otras artes y manifestaciones culturales de nuestro país como, por lo menos, componente y mejor si es como formación profesional. Bueno, eso sería un poco abreviando la quinta respuesta, ¿no? Muchas gracias, doctor, por las preguntas, bueno, respondidas en este caso. Doy pase a María de mi parte, le doy las gracias del grupo también. Y María, mi compañera María Chávez, va a dar las últimas palabras. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Wong, en verdad, por la respuesta a las preguntas. Nos ha dado un gran panorama para poder analizar los retos y problemas, dificultades que presenta la universidad actualmente. Muchas gracias por su participación y esperamos también tenerlo en otra oportunidad también para otra entrevista. Muchas Encantado. gracias. Encantado y con gusto poder apoyar cualquier temática que podamos ser competentes para apoyarlos, ¿no? Ayudarlos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su atención también, profesor y compañeros. Hasta luego. Conclusiones de la entrevista es que la Universidad Peruana tiene 5 problemas: una mala gestión, insuficiente presupuesto y marco legal, estudiantes con una educación básica insuficiente y desunión entre formación profesional y desarrollo socioeconómico. Respecto a las autoridades gubernamentales, tienen baja importancia en la educación, están no preparadas y tienen intereses particulares. En tiempo de pandemia se adaptó y capacitó al docente, y el reto es continuar trabajando por una educación de calidad en investigación científica, humanista y tecnológica. Gracias por su atención. Fuimos el grupo número 1.